El Instituto Interamericano de Capacitación y Desarrollo, INTERCADE, les da la bienvenida a este curso internacional especializado en minería, modalidad virtual. La conferencia estará a cargo del consultor INTERCADE, especialista en el tema con experiencia en el campo minero. Los archivos adjuntos, anexos, preguntas y respuestas serán expuestos a través de nuestra aula virtual. Las consultas y soporte las podrá hacer a través del email tutorweb@intercade.org. Damos paso así al consultor INTERCADE para el desarrollo de esta conferencia virtual. Bueno, este curso es sobre mecánica del medio continuo aplicada a la geología. La mecánica del medio continuo se ha utilizado recientemente para la geología estructural, y lo que vamos a ver en la primera parte de este curso son las nociones fundamentales de la mecánica de los materiales geológicos, la mecánica del continuo y los esfuerzos, los estados de esfuerzos en la corteza, la reología de los materiales geológicos, y posteriormente vamos a hacer una introducción a la deformación. Vamos a entender lo que es la cinemática de la deformación y vamos a ver algunos ejemplos de deformación en la corteza terrestre. Posteriormente vamos a ver qué es la deformación frágil o quebradiza. Vamos a ejemplificarlo con fallas y dieclases. Vamos a ver qué es la deformación dúctil. Vamos a estudiar un poco la estructura general de las zonas de acortamiento y de extensión en la corteza terrestre. Vamos a ver algunas técnicas y herramientas de geología estructural y vamos a terminar con un taller de computación aplicada a los problemas geológicos. La geología estructural moderna se basa, como la geología tradicional, en las observaciones de campo, en los mapas, en las fotografías que podamos tomar en afloramientos, en las mediciones de campo que podamos hacer y en las descripciones que anotamos en nuestra libreta de campo. Una vez que tenemos estas primeras observaciones, nosotros tratamos de idealizar la estructura geológica y encontrar las relaciones fundamentales que gobiernan el sistema, las relaciones fundamentales mecánicas que gobiernan el sistema, para obtener una solución al problema geológico que puede ser analítica, numérica, analógica, o podemos hacer inversión de los datos para entender el problema geológico. Una vez que tenemos estos tres pasos, lo que necesitamos además es visualizar los datos geológicos de una manera que nos permitan entender la estructura de la corteza. Esto se hace en gráficas, en mapas o recientemente también en animación. Estos cuatro pasos, observaciones de campo, la idealización del problema geológico, la solución y la visualización, son puntos o partes de un proceso general en el que podemos regresarnos con las restricciones geológicas que tengamos disponibles a cualquiera de ellos. Es decir, si tenemos observaciones de campo que una vez que idealizamos el problema geológico, observamos que pueden modificarse o podemos volver al campo a replantear el problema, esto nos retroalimenta la idealización que hacemos del problema. Si encontramos que la solución no es la adecuada para nuestro problema geológico, entonces podemos retornar a campo, volver a hacer mediciones en mapas y volver a repetir el proceso. Y de la misma manera, una vez que visualizamos la salida general del problema geológico, en
gráficas, en mapas o en animaciones, entonces podemos regresar a las observaciones de campo para reafinar los puntos que componen este proceso. Los geólogos trabajamos con modelos y nuestro modelo principal, nuestro modelo de primer orden son los mapas geológicos. Un mapa geológico es una representación de, de una superficie de una parte de la superficie de la Tierra que tiene las dos elementos fundamentales: la estratigrafía de una zona y la estructura de una zona. También trabajamos con otro modelo que yo le llamo de segundo orden, que es la sección. Con la sección nosotros pasamos del plano superficial bidimensional a un plano en el que podemos observar la estructura en el subsuelo. Una vez que tenemos un mapa y una sección, a esto le podemos añadir las restricciones geológicas empíricas, es decir, los datos duros con los que contamos para restringir nuestras observaciones. ¿Qué son estos datos duros? Pues son las edades, los datos estructurales, los datos geoquímicos, los datos geofísicos que pudiéramos obtener. Con todos estos datos duros, nosotros podemos llegar a formar un modelo de tercer orden, que sería un modelo conceptual o un modelo teórico de cómo se está deformando la corteza, de cómo están ocurriendo los procesos geológicos que llevaron a tener la estructura que observamos en la actualidad. Hay dos herramientas que se utilizan con frecuencia para obtener estas restricciones o estos modelos. Por un lado, el modelado matemático nos permite hacer generalizaciones de nuestro conocimiento de los procesos geológicos y hacer predicciones bajo condiciones o circunstancias específicas. En esta diapositiva lo que vemos es una sección geológica con una malla en la que se realizó un modelo numérico de una zona de falla. En los modelos numéricos nosotros tenemos un proceso geológico que simulamos en la computadora o numéricamente, y una vez que tenemos el prototipo montado en la computadora, podemos hacer predicciones o generalizar nuestro conocimiento a partir de los datos que tenemos. ¿Bueno? Entonces, el modelo numérico o matemático funciona con base en ecuaciones con las que alimentamos al sistema y que se resuelven de diferentes maneras. Por ejemplo, en este caso es una malla que nos permite solucionar el problema con elementos finitos. Otro acercamiento que se utiliza para hacer modelado de los procesos de deformación en la corteza terrestre es el modelado analógico. Y el modelado analógico básicamente es hacer experimentos físicos controlados que nos sirven para explorar y observar sistemáticamente los fenómenos geológicos. Nos pueden servir como una base para hacer nuestro modelo y también para verificarlo. En este tipo de sistemas que se ha utilizado en los últimos 200 años, de hecho es uno de los métodos que nació casi al mismo tiempo que la geología. Lo que se utilizan son construcciones de arena y silicón que se deforman y nos permiten obtener restricciones a la deformación. En la diapositiva lo que estamos observando es un modelo analógico construido con silicón y arena de una zona de la corteza en la que podemos ver la reactivación de fallas en una zona
inicialmente extendida y posteriormente que tiene una reactivación tectónica inversa, es decir, fue acortada. Entonces, en el primer paso A vemos el modelo original, en el segundo caso B lo que observamos es el, el modelo extendido. Aquí las flechas indican la dirección de la extensión y en la imagen lo que estamos observando es el modelo acortado en la superficie. Entonces se debe subrayar que un buen modelo mecánico nos debe dar información valiosa sobre la estructura geológica. El realizar el trabajo geológico no es a veces suficiente. Es necesario tener información sobre la mecánica del proceso. En geología estructural esto es importante, muy importante. ¿Cuáles son las informaciones que nos puede dar tener un buen modelo mecánico? Nos puede dar que podemos tener un proceso mecánico en el que tenemos que la resistencia relativa de los materiales geológicos es importante en el final de la deformación. Nos puede dar información acerca de la geometría de las estructuras geológicas, es decir, cuáles son las relaciones lineales y angulares de los elementos geológicos. Nos puede dar información de la cinemática de la deformación, de cómo se movieron las fallas, los desplazamientos que ocurrieron en el proceso geológico, y nos puede dar también mucha información sobre la dinámica del proceso geológico, es decir, las fuerzas que intervienen para modelar la deformación. En algunos de los modelos mecánicos no se consideran algunos factores que pueden afectar el proceso de la deformación. Por ejemplo, en algunas ocasiones no consideramos la evolución térmica o los cambios de fases o la erosión o la depositación. En mecánica, el proceso mecánico no es el que más nos interesa y generalmente se hacen modelos que son simplemente mecánicos. En algunas ocasiones se agrega la temperatura y entonces tenemos procesos que son termomecánicos. Pero en general, lo que nos interesa generalmente en geología estructural es obtener información sobre el proceso mecánico que llevó a tener la estructura que actualmente observamos en la corteza. Puede ser en, en una zona grande o en una zona pequeña, puede ser en una mina o puede ser en la superficie, pero al final de cuentas lo que nos interesa es obtener una información valiosa sobre este proceso mecánico y cómo la resistencia relativa de los materiales geológicos nos puede ayudar a entender. En el segundo punto que vamos a ver, vamos a tener las nociones fundamentales de mecánica son muy importantes en geología estructural. Recientemente, los cursos avanzados de geología estructural comienzan con nociones elementales de mecánica. El primer concepto que vamos a ver son las dimensiones y magnitudes del sistema internacional. Vamos a revisar brevemente qué es un escalar, qué es un vector y un tensor. Vamos también a ver lo que es la fuerza, el momento de una fuerza, los diagramas de cuerpo libre, los cuerpos rígidos y deformados. Todas estas nociones nos llevan a tener un conocimiento mejor de la estructura geológica. El primer concepto importante es el continuo. El continuo mecánico es un concepto que nos permite abstraer e idealizar una roca o un proceso geológico.
Eh, Vamos a ver cuál es la importancia de cuantificar nuestras observaciones y cómo las tenemos que cuantificar. Que tenemos que medir cantidades físicas y expresarlas como números, eh, y que la medición de estos números o estas cantidades que se pueden medir en un proceso geológico o en una roca nos llevan a la idealización del continuo. Vamos a ver que las cuatro unidades o cantidades físicas fundamentales que vamos a utilizar durante nuestro curso son la longitud, la masa, el tiempo y la temperatura. Y vamos a dar una repasada a las unidades de medición, en especial al Sistema Internacional de Medición. En el medio continuo, el material geológico se ve como en el tiempo y en el espacio como continuo. El material que compone las rocas es continuo. Y esto es una idealización o abstracción que hemos hecho de la naturaleza para poder manejar las rocas como materiales que tienen esta continuidad y poder hacer análisis mecánico. El continuo entonces es simplemente un concepto que nos permite estudiar de manera eh, más, digamos, más completa la mecánica de la roca. Para verlo de manera un poquito más clara, aquí tenemos una gráfica en la que en el eje de las X tenemos la escala de longitud y en el eje de las Y tenemos la densidad de masa de los objetos. Lo que vemos es que si pasamos de la escala molecular a la escala de grano, a la escala de roca y a la escala cortical, hay variaciones en la densidad de la roca. En la escala molecular, pues los defectos en las moléculas nos van a hacer que en algunas partes la densidad sea muy alta, mientras que en otras partes donde hay vacío la densidad sea muy baja. Entonces hay unas variaciones muy importantes en la densidad en esta escala. Conforme avanzamos en la escala de longitud, por ejemplo, si vemos aquí la escala de grano, que ya es una escala en la que trabajamos los geólogos, lo que observamos es que también hay variaciones en la densidad. Eh, Donde hay granos completos, pues podemos tener densidades de alrededor de 3000 kilogramos sobre metro cúbico, mientras que en los poros la densidad se disminuye radicalmente. Si avanzamos aún más en la escala de longitud, lo que empezamos a observar es que eh, la escala de densidad se empieza a homogeneizar alrededor de un valor de 3000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, en la escala de grano, a la parte más alta de la escala de grano, y en la escala de rocas y corticales, las variaciones en densidad ya no son tan grandes como eran en las escalas menores. Esto quiere decir que eh, desde esta escala de grano grueso hasta la escala cortical, podemos considerar a la densidad de las rocas como un continuo. No hay variaciones importantes en en la escala de densidad que nos hagan que esa roca sea discontinua. Entonces, como vemos, el concepto del continuo es muy importante y nosotros podemos definir continuidad para diferentes propiedades físicas o mecánicas de la roca, en este caso, la densidad. Pero así como en este caso lo estamos haciendo para la densidad, también lo podemos hacer para otras propiedades como podrían ser
podría ser la continuidad entre los diferentes elementos que conforman la roca. La continuidad, por ejemplo, entre bloques, la continuidad, por ejemplo, entre granos en una roca. Y esto lo vamos a ver un poquito con más detalle más adelante. El concepto importante aquí es que para poder estudiar un proceso geológico, podemos hacer uso de la teoría del continuo y analizarlo como un medio geológico continuo. Las dimensiones físicas que utilizamos para estudiar los diferentes sistemas mecánicos son principalmente las cantidades fundamentales, que son la longitud, la masa, el tiempo y la temperatura. Para cada unidad fundamental existen objetos reales que nos permiten hacer la medición. Por ejemplo, hay un cilindro de iridio y platino que está almacenado en Francia, el cual sirve como referencia para el kilogramo. O hay, por ejemplo, un reloj de cesio 133 que nos permite tener mediciones de tiempo de segundo. Estos son estándares de, de medición que se utilizan para medir las cantidades que utilizamos día con día. Por ejemplo, uno podría comparar una masa desconocida con el kilogramo utilizando una báscula. Para los geólogos estructurales es muy importante que la mayoría de estas mediciones sean realizadas con una cantidad física asociada. No es el número que nosotros medimos en campo lo que es importante, sino el número en combinación con las unidades apropiadas de medición. Es por ello que es tan importante que sepamos en qué unidades se está midiendo una estructura o un proceso geológico. Entonces ahora vamos a ver algunas definiciones de las unidades básicas de medición. En el sistema internacional se utiliza el Kelvin con símbolo K para la temperatura. Y el Kelvin, la definición de Kelvin es que es la temperatura termodinámica correspondiente a la fracción 1 sobre 233.15 de la temperatura termodinámica del agua. El segundo es la duración de este número 9.192.631.770 periodos de la radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de fluido. Y estos patrones hay organismos internacionales que se dedican a estarlos calibrando para que nosotros tengamos los patrones de referencia para hacer nuestras mediciones. En cuanto a la longitud, tenemos el metro, que es la longitud de trayecto que se recorre en el vacío por la luz en un tiempo de 1 sobre 299.792.458 de segundo. Y el kilogramo es una masa que es igual a la del prototipo internacional del kilogramo. Este cilindro de platino e iridio está almacenado en una caja fuerte en la Oficina Internacional de Pesos y Medios. Hay otras unidades básicas que no utilizamos tanto en geología estructural, pero que finalmente son parte de las unidades fundamentales y que es interesante conocer. Una es el amperio, que se define como A, que es la intensidad de una corriente constante que, manteniéndose entre dos conductores paralelos, rectilíneos, de longitud infinita y de sección circular despreciable, están situados entre ellos a una distancia de 1 metro en el vacío y producir
recibirían una fuerza igual a 2 por 10 a la 7 newtons por metro de longitud. El mol, que se utiliza mucho en bioquímica, es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 0.012 kilogramos de carbono 2. Cuando se emplea el mol, es necesario especificar cuáles son las unidades elementales, las cuales pueden ser ya sea átomos o moléculas o iones o electrones u otras partículas o grupos específicos de estas partículas que nos permiten definir el sistema. Como les decía, estas unidades no se utilizan tanto en geología estructural. La última unidad básica es la candela. Y la candela es la intensidad luminosa que en una dirección dada una fuente emite una radiación monocromática de frecuencia 540 por 10 a la 12 Hz y cuya intensidad energética en dicha dirección es 1 sobre 683 vatios por exterior radiano. Con esas son 7 unidades fundamentales, de las cuales en nuestro caso de geología estructural solamente utilizamos 4. Como les decía, la masa, la longitud, el tiempo y la temperatura. Y en muchas ocasiones, vimos en una diapositiva anterior, la temperatura no se utiliza y entonces de las 7 unidades fundamentales en geología estructural, generalmente utilizamos solamente masa, longitud y tiempo. Hay algunas otras unidades que son derivadas del sistema internacional. Por ejemplo, el ángulo plano se mide en radianes. El símbolo es rad y equivale a una división de longitud, metro sobre metro, por lo que los ángulos son adimensionados. También existen los ángulos sólidos, que son los estereoradianes, y esto sería una división de metros cuadrados entre metros cuadrados. Otra unidad derivada que utilizamos mucho en geología estructural es la velocidad. La velocidad, por ejemplo, de deformación de un proceso geológico. Y esta se mide en metros sobre segundo. La aceleración, que en geología estructural la aceleración más importante es la de la gravedad, y esta se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Y de la misma manera podemos calcular una velocidad angular, que sería la velocidad en una unidad adimensional angular, y esta se mediría entonces en radianes sobre segundo. Tenemos que recordar que los radianes son adimensionales. La aceleración angular también es algo que utilizamos con frecuencia, y esto se mediría en radianes sobre segundo al cuadrado. La frecuencia se mide en Hz y equivale a 1 sobre un segundo. Es el inverso del periodo. Una unidad que utilizamos mucho en geología estructural es la fuerza. Y la fuerza se mide en newton. El símbolo es N mayúscula y su equivalencia es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Como pueden ver, todas estas unidades derivadas del sistema internacional son combinaciones de las unidades fundamentales que se definen para ayudarnos a entender algunas otras cantidades físicas que son importantes en la medición. Otra cantidad física muy importante en geología estructural es la presión, que en nuestro caso es equivalente al esfuerzo. Y esta se mide en pascales. El símbolo es PA y es simplemente newton sobre metro cuadrado. Como pueden ver, la fuerza
aplicara sobre un área, entonces nos daría la presión, que es el pascal. Otra unidad fundamental, otra unidad derivada es la temperatura en Celsius. Esto se mide con el grado Celsius, que es grado centígrado, y es eh, equivalente es derivada del grado Kelvin. Este es un dato interesante. La unidad de temperatura Celsius no es una unidad fundamental del sistema internacional, sin embargo es de uso muy común. Y finalmente tenemos otras tres unidades derivadas que no utilizamos en geología estructural, que es el flujo luminoso, la iluminancia y la radioactividad. Para eh, darles contexto a todas estas unidades, se utilizan los prefijos del sistema internacional, y los prefijos no son otra cosa que la escala en la que estamos utilizando estas unidades. Entonces, estos son los prefijos aceptados por el sistema internacional. Podemos empezar eh, hacia, hacia la parte menor, digamos, y entonces, por ejemplo, el factor de 10 a la menos 1 sería definido por el prefijo deci y su símbolo sería d. Entonces, por ejemplo, si tenemos el metro, el factor de 1 por 10 a la menos 1 sería el decímetro, y su símbolo entonces compuesto sería dm. En el caso de un factor de 10 a la menos 2 sería el centi, y su símbolo sería c, pues tenemos los centímetros. En el caso de un factor de 10 a la menos 3, el prefijo sería mili, y entonces tendríamos por ejemplo, los milímetros. Si dividimos entre 10 a la 6, entonces tendríamos el prefijo micro, y su símbolo sería la letra MY. En el caso de un factor de 1 por 10 a la menos 9, el prefijo sería nano, y su símbolo sería N. Hasta aquí son los prefijos que utilizamos más en geología estructural. Hacia la parte alta, si multiplicamos por 10, tendríamos el deca. En el caso del metro que estamos siguiendo, sería el decámetro, y su símbolo sería DA. Si multiplicamos por 100, entonces lo que tendríamos es el prefijo hecto, y el símbolo sería H. Si multiplicamos por 10 a la 3, el prefijo sería el kilo, y su símbolo K. En el caso que estamos siguiendo del metro, entonces sería kilómetro, y su símbolo sería KM. En el caso que multiplicamos por 1.000.000, entonces tenemos megas, y su símbolo sería M. En el caso de que multiplicamos por 10 a la 9, el prefijo sería giga, y su símbolo sería G. Entonces, nosotros utilizaríamos las diferentes unidades del sistema internacional y pondríamos los prefijos para diferentes casos. Algunos ejemplos, eh, por ejemplo, en geología estructural es común el uso de la unidad megapascales para definir esfuerzos que ocurren en la corteza, o gigapascales, que también se utilizan. Eh, para definir las masas, pues también utilizamos kilogramos o megagramos, megakilogramos, perdón. Eh, y para medir algunos eh, eh, elementos de deformación en escala de afloramiento, pues utilizamos los centímetros e incluso los milímetros, y en algunas ocasiones en láminas delgadas llegamos a medir las cosas en
micrómetros o en nanómetros. Esto quiere decir que nosotros utilizamos un rango muy amplio de escalas de unidades del sistema internacional en los factores geológicos. Hay otras unidades, además, que no son unidades ni fundamentales ni tampoco derivadas del sistema internacional, pero que sí son aceptadas para que las utilicemos en el sistema internacional. Creo que la más importante es el tiempo. Y en el tiempo la unidad fundamental es el segundo. Pero hay otras tres unidades que utilizamos comúnmente. La primera es el minuto, cuyo símbolo es min y es simplemente 60 segundos. La hora, cuyo símbolo es h y que son 60 minutos o 3600 segundos. Y el día, que tiene 24 horas o 86.400 segundos. Para el ángulo plano, también utilizamos la unidad grado, o la unidad minuto, o la unidad segundo. Y el grado está definido como pi sobre 180 radianes. El minuto es 1 sobre 60 de grado, es decir, 60 minutos hacen un grado, o pi sobre 10.800 radianes. Y el segundo, que sería 60 segundos hacen un minuto, o pi sobre 648.000 radianes. Otra unidad que también es muy importante para nosotros es el volumen. El volumen se puede medir en litros, su símbolo es L, y un litro equivale a un decímetro cúbico o a 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y otra unidad que también se utiliza mucho para la medición de masas de roca es la tonelada métrica. Y una tonelada métrica simplemente equivale a 1000 kilogramos. Ahora, regresando un poquito al trabajo geológico, vamos a ver cuál es el contexto geológico de las unidades de medición. Y en esta gráfica lo que estamos observando es un elemento cúbico de granito. Y este granito mide 1 metro por 1 metro por 1 metro, es un cubo de granito. Este metro cúbico de granito tiene un peso unitario de 26.670 newtons sobre metro cúbico. Es más o menos la densidad o el peso unitario típico de las rocas graníticas en la corteza. Si nosotros pudiéramos medir el esfuerzo en la base del granito, tendríamos que es igual a 26.670 newtons sobre el metro cuadrado, porque tenemos un metro cuadrado en la base. Entonces, por cada cubo de granito que tiene un peso unitario de 26.670 newtons sobre el metro cúbico, tenemos un esfuerzo similar en la base. Ahora, si nosotros apiláramos 1000 de estos cubos uno sobre otro y pudiéramos ir a medir el esfuerzo en la base de esa columna de 1000 metros, es decir, tenemos una roca granítica y nos pudiéramos meter a 1000 metros debajo de la superficie, el esfuerzo que tenemos en la base de esa columna sería la suma de todos los esfuerzos en la base de cada uno de los granitos. Es decir, tendríamos alrededor de 27 meganewtons
por metro cuadrado. Y si recordamos que un newton sobre metro cuadrado es equivalente a un pascal, entonces en la base de la corteza o en la base de esa columna de 1000 metros de granito tendríamos un esfuerzo de 27 megapascal. Las densidades de promedio de rocas sedimentarias, metamórficas e ígneas varían entre 1.44 por 10 a la 4 newton sobre metro cúbico. Eso sería en arcillas, en limos, en areniscas, a 3.32 por 10 a la 4 newton sobre metro cúbico. Y eso sería, por ejemplo, en las ecloquitas. Entonces, en nuestro caso, lo que estamos viendo es un material homogéneo, pero en la corteza lo que tendríamos sería alternancias de materiales con diferentes densidades. De tal manera que podemos inferir que el esfuerzo que tendríamos en la corteza de la Tierra en la dirección vertical a una profundidad de alrededor de 1 kilómetro sería entre 14 y 34 millones de pascales, es decir, entre 14 y 34 megapascales. Entonces, si tenemos esa cantidad de esfuerzo en la corteza, esto pues nos va a dar una idea de la gran cantidad de esfuerzos que hay actuando lateralmente y verticalmente en la corteza de la Tierra. Y nos pone en contexto cuáles son las unidades fundamentales que vamos a utilizar y cómo las vamos a utilizar. La unidad que más se utiliza para medir la presión o el esfuerzo en la corteza es el pascal. Pero hay otras unidades. Ok, vamos a pasar a otro tema que es muy importante para resolver eh, eh, algunos de los problemas geológicos, y es el tema de las ecuaciones dimensionalmente homogéneas. Como vimos, pues nosotros podemos expresar las cantidades físicas en términos de muchas diferentes unidades de medición, y una unidad en particular puede tener diferentes valores numéricos si tenemos diferentes sistemas de unidad. Entonces lo que hacemos es que si nuestras mediciones pueden tomar diferentes valores dependiendo de la unidad física de medición, nosotros necesitamos utilizar otro concepto para hacerlo más universal, y este concepto se llama la dimensión física. Entonces, en este sentido, eh, las unidades fundamentales se escriben en términos de su dimensión física. Y nosotros podemos hacer un análisis dimensional de, eh, de las ecuaciones que utilizamos para saber si son eh, homogéneas dimensionalmente. Entonces, eh, como habíamos dicho anteriormente también, las unidades fundamentales son longitud, masa, tiempo y temperatura. Estas, eh, estas unidades o estas cantidades fundamentales se pueden expresar en términos de cantidades de dimensiones de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos que el área, perdón, la longitud sería
L mayúscula. La masa sería M mayúscula. El tiempo sería T mayúscula y la temperatura se expresa por el símbolo θ. De tal manera que nosotros podemos expresar las dimensiones de, de otras unidades en términos de estas cuatro unidades fundamentales. Por ejemplo, aquí en esta gráfica lo que vemos es eh, las dimensiones de área. Estos símbolos de igual entre corchetes se leerían entonces como, por ejemplo, en este caso, A es, tiene dimensiones de L al cuadrado. Es decir, el área tiene dimensiones de longitud al cuadrado. El volumen tiene dimensiones, volumen B tiene dimensiones de longitud al cubo. Es decir, aquí nos estamos evitando utilizar las cantidades físicas en un sistema de medición, poniendo simplemente la equivalencia en las unidades, en las cantidades físicas mecánicas, en la dimensión de las cantidades físicas mecánicas. De tal manera que el área sería la longitud tridimensional, el volumen sería la longitud tridimensional. El desplazamiento U tendría dimensiones entonces de longitud. La velocidad V tendría dimensiones también de longitud sobre tiempo. La aceleración sería longitud sobre tiempo al cuadrado. La densidad sería masa por longitud a la menos 3. La fuerza sería masa por longitud por tiempo a la menos 2. Esto eh, es fuerza es igual a masa por aceleración. Si ven aquí, la aceleración sería longitud por tiempo a la menos 2, sería esta parte, y multiplicado por la masa. Y el esfuerzo, que denotamos en geología estructural como sigma, tendría unidades de masa por longitud a la menos 1 por tiempo a la menos 2. La expansión térmica tendría unidades de temperatura a la menos 1. Y por ejemplo el valor 3.1416 pi tendría dimensiones de una escala de 1. Entonces, utilizando nosotros estas dimensiones físicas, podemos analizar las, las ecuaciones que utilizamos en mecánica del medio geológico y ver si son dimensionalmente homogéneas. Este es un ejemplo de un análisis dimensional de una ecuación. Y el análisis dimensional que vamos a hacer en este ejemplo eh, nos, nos puede dar una forma de evaluar una ecuación que envuelve cantidades físicas. Aquí lo que tenemos es una zona de dispersión oceánica. Aquí tenemos la astenosfera y hay un flujo de magma hacia la superficie que va provocando que la corteza de la Tierra en esta zona marina se vaya separando para formar una litosfera oceánica. Acá tenemos la atmósfera, aquí tenemos el agua de mar que tiene una temperatura y tiene una densidad, y tenemos que la astenosfera tiene su temperatura
y su densidad. Conforme se va creando la corteza y se van separando en estos centros de dispersión los bloques oceánicos, lo que vamos viendo es que comienzan a enfriarse. Y eso provoca también que sean menos bullantes o menos flotantes y que haya una diferencia de elevación entre la zona de la cordillera y la zona lejos de la cordillera. Y ese cambio de elevación lo podemos modelar con esta ecuación, en la que lo que tenemos es el cambio de elevación es igual a la densidad de la astenosfera entre la densidad de la astenosfera menos la densidad del agua marina por 2 veces alfa, que es la expansión térmica, por la temperatura del agua menos la temperatura de la astenosfera por la raíz cuadrada de la difusividad térmica, el tiempo. Entonces, de lo que se trata es que nosotros vamos a sustituir eh, en cada una de las partes de esta ecuación las, las cantidades físicas, las unidades físicas que corresponden. Y de esta manera, nosotros tendríamos que obtener, al hacerlo, que para el cambio de elevación sería medido en longitud, toda esta parte nos tiene que dar eh, esta, esta misma unidad. Entonces, un principio básico del análisis dimensional sería que una ecuación es dimensionalmente homogénea si cada parte o cada término de su, este, de su composición tiene las mismas dimensiones. Es necesario que la ecuación sea dimensionalmente homogénea para que tenga sentido. Pero no es suficiente porque podemos construir ecuaciones dimensionalmente homogéneas que pueden no obedecer completamente las leyes fundamentales de la física. Además, que sea dimensionalmente homogénea no quiere decir que esta ecuación es la única o que puede ser una respuesta a nuestro problema geológico. Sin embargo, pues es importante corroborar que las ecuaciones que utilizamos en geología estructural sean al menos dimensionalmente homogéneas. El análisis de las ecuaciones dimensionalmente homogéneas y se hace mediante ecuaciones adimensionales y gráficas, y esto nos permite, es una herramienta muy importante para el conocimiento de la estructura geológica.